yo empecé a ver a un personaje vestido de blanco. Yo lo miré vestido de blanco y cuando yo lo veo, él me extendió la mano y yo empecé a extenderle la mano también. Y adentro del cuarto de mi casa, yo vi a Jesús con una vestidura blancas. Yo vi a Jesús como todo su cuerpo brillaba. Yo miré como toda su vestidura estaba hasta aquí, tocaba hasta los pies, llegaba hasta los pies la vestidura, y la vestidura resplandecía, brillaba como el sol y era blanca como la nieve, pero su rostro yo no lo podía ver porque él estaba de espalda. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero contarte una experiencia sobrenatural, una visión que yo tuve un día, año 2017. Fue una experiencia inolvidable. Es algo que ha marcado mi vida espiritual, es algo que ha marcado mi vida, mi corazón, mi servicio a Dios. Es algo que tocó mi vida porque fue una experiencia muy poderosa. Y sin más preámbulo quiero contarte, profundizarme más en esa experiencia. Un día yo acepté a Cristo, año 2017, en el mes como octubre. Yo acepté a Cristo, yo empecé a leer la Biblia como un loco, empecé a leer la Biblia con aquella hambre, con aquel deseo, con aquella hambre tan profunda que eran las 12 de la noche y yo tenía la Biblia en mi mano, eran las 3 de la mañana y tenía mi Biblia en la mano con un foco encendido alumbrando las escrituras para leerla, porque no podía prender la luz porque los demás que estaban en el cuarto se iban a despertar. Lo que yo hacía era alumbrar con una linterna para poder leer la Biblia porque había mucho deseo y mucha hambre en mi corazón por leer las sagradas escrituras y por conocer más y más a Dios. Entonces me profundicé tanto en las escrituras que al enemigo, a Satanás, no le empezó a gustar esto. De repente yo estaba recién convertido, yo salí a la calle. Cuando yo salí a la calle, yo escuché una voz que me dijo que blasfemara contra Dios. Y yo ya sabía que la blasfemia no tenía perdón de Dios ni en este siglo ni en el venidero. Yo ya entendía de que el único pecado que no se le perdonaba al ser humano era blasfemar contra Dios, blasfemar contra el Espíritu Santo. De repente yo empecé a escuchar esa voz que blasfemara contra Dios. Yo esa voz nunca la había escuchado en mi vida. Me empecé a turbar tanto y yo le dije: papá, estoy escuchando una voz, porque mi padre estaba acostado cerca de mí. Y yo le digo: padre, estoy escuchando una voz que me dice que blasfeme contra Dios. Y él me dijo: no, me dice, ponete a orar. Y yo me puse a orar, pero el mismo miedo y el mismo temor no me dejaban orar. De repente eso sucedió a las 8 de la noche. Mi padre me dijo: ora, pero yo no podía. En eso de las 9 de la noche yo empecé a perder mi memoria, empecé a perder lo que es la mente y yo quedaba viendo las paredes y yo le decía a mi papá: padre, ¿verdad que yo estoy loco? Yo ya quedaba ido como una persona que ya no tiene memoria, una persona que ya perdió los 5 sentidos. Entonces yo le decía: padre, yo estoy loco, y quedaba ido totalmente. Ya había perdido la memoria como unos 60 segundos, un minuto, no recuerdo. En ese estado que yo estaba casi no recuerdo eso, pero sí ya estaba perdiendo la memoria. Y mi padre me decía: no, me decía, tú no estás loco. De repente él me agarró de los hombros y me tiró al suelo. Y cuando él me tiró al suelo me dijo: ora. Y yo empezaba a orar, pero no podía. Mi madre dice que las paredes de las casas las empezaban a aruñar por fuera de la casa. Ella empezó a escuchar cómo aruñaban las paredes. En eso yo empecé a escuchar esa voz de nuevo que blasfemara contra Dios, y el mismo temor me agobió tanto, se apoderó de mí, que yo estaba empezando a quedar loco. Eso sucedió a las 8 de la noche. Llegaron las 9, las 10, las 11, las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, y en eso de las 3 de la mañana tuve esta tremenda visión. Yo me acosté en la cama. En eso yo me levanto nuevamente y yo empecé a ver hacia arriba, hacia el cielo. Yo empecé a ver hacia el cielo y empecé a ver cómo el cielo estaba como abierto y había, al frente de mí había una escalera de oro. Esto sucedió adentro del cuarto de mi casa. Al frente de mí yo estoy parado y al frente de mí había una escalera de oro que estaba al frente de mí, apoyada en la tierra, y tocaba el cielo. Y en eso, cuando yo quedo viendo arriba de la escalera, era un oro puro, un oro fino,
brillaba y era una escalera muy hermosa que llegaba hasta el cielo, pero yo miraba que el cielo estaba un poco bajo. En eso, arriba de la escalera, yo empecé a ver a un personaje vestido de blanco. Yo lo miré vestido de blanco y cuando yo lo veo, él me extendió la mano y yo empecé a extenderle la mano también. Y él empezó a extenderme la mano y yo lo quedé viendo, pero su rostro yo no lo podía ver porque él estaba de espalda, solo me extendía la mano de esta manera así. Y yo extendía mi mano también para tomarla de él. En eso yo estoy viéndolo a él y en eso yo escuché mi nombre. Cuando yo escucho mi nombre, yo volteé a ver para los lados. Ya no volví a ver la visión que yo estaba viendo. Entonces, en pocas palabras, Jesús llegó a mi cuarto a liberarme de las garras de Satanás, porque Satanás llegó para destruirme y que yo quedara loco. Pero Cristo esa noche llegó a liberarme. Adentro del cuarto de mi casa, yo vi a Jesús con una vestidura blancas. Yo vi a Jesús como todo su cuerpo brillaba. Yo miré como toda su vestidura estaba hasta aquí, tocaba hasta los pies, llegaba hasta los pies la vestidura, y la vestidura resplandecía, brillaba como el sol y era blanca como la nieve, pero su rostro yo no lo podía ver porque él estaba de espalda. Fue una visión que me marcó mucho y yo quiero decirte que Cristo es real. Y que si tú quieres aceptar a Cristo, déjalo saber en los comentarios que te estaremos leyendo tu comentario. Dios te bendiga. Si tú no eres parte de este canal, suscríbete.